noches, bienvenidos a Odisea. Estamos presenciando en la Argentina, respecto del gobierno de Mauricio Macri, respecto sobre todo de la escena económica, un movimiento bastante habitual en la sociedad argentina, no solamente a lo largo de su historia, sino en el pasado muy reciente, inclusive bajo este gobierno, de ciclotimia, alzas y bajas en el estado de ánimo respecto de las prestaciones del gobierno, respecto del entorno material de la vida de cada uno de nosotros. Los resultados del programa económico son lentos. Hay promesas que el gobierno realizó con determinada proximidad, con determinado timing, no se cumplió. Los zorros de la política dicen, si vas a decir qué, no digas cuándo. Y si vas a decir cuándo, no digas qué. El gobierno empezó diciendo cuándo y qué. Aquel segundo semestre. Ahora viene un segundo semestre, o un nuevo segundo semestre, donde las cosas empezarían, algunas de ellas, a cumplirse. Sobre todo una, la baja de la inflación. El economista José María Fanelli dijo hace poco algo cierto, el gobierno menospreció el problema de la inflación o el tamaño de la dificultad de la inflación. Ahora, este no es el único motivo de esta ciclotimia. También hay algo intrínseco al modelo económico, a la estrategia económica que decidió llevar adelante Macri y que decidió llevar adelante el equipo de Macri, el denominado gradualismo. El gradualismo no hace goles, es una recuperación lenta. Y esta lentitud o este declive ascendente pero muy paulatino está intensificado o agudizado por una razón. Este esquema económico o esta política económica ha privilegiado varios objetivos, varias metas al mismo tiempo. Sí, bajamos impuestos, pero tenemos que preservar la reducción del déficit fiscal. Bajamos el gasto, pero tenemos que preservar el nivel de cobertura social de los pobres. También bajamos el gasto, queremos bajar la inflación, pero también preservar el crecimiento. Y para preservar el crecimiento, preservar un determinado nivel de salario real que nos impide en alguna medida también bajar la inflación. Digamos, no hay ningún sector que esté enteramente contento porque no hay un solo objetivo capaz de satisfacer a un sector. Todos están más o menos contentos, todos están más o menos desencantados. ¿Por qué me interesa este tema? Porque esta percepción, que puede ser episódica, debo recordar que el año pasado, hacia el mes de febrero, marzo, el gobierno de Macri también estaba envuelto en la bruma de lo que había sido un verano intenso y un escándalo importante que fue el del correo. Y después terminó ganando la elección como ni ellos mismos imaginaban que le iban a ganar. O sea, no hay que confiar demasiado en esta ciclotimia o en estos cambios de ánimos de la sociedad argentina. Pero, en este momento, este estado de ánimo de cierto desencanto alimenta un proyecto opositor. Es decir, hace que la oposición, y sobre todo el peronismo, comience a relativizar una hipótesis que parece una hipótesis de hierro, y que es la hipótesis más probable, alrededor de la cual funciona gran parte de la vida pública argentina, que es que Macri se reelige. El peronismo empieza a imaginar, no sabemos por cuánto tiempo, tal vez mientras dure este estado de ánimo, una hipótesis secundaria, más improbable, pero para la que empiezan a trabajar, que es la posibilidad de que Macri no se reelija. Hay dos visiones del futuro de la política dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque hay dos diagnósticos respecto de la situación presente. Por lo tanto, de esos dos diagnósticos distintos devienen dos estrategias respecto del futuro distintas. Un diagnóstico es bastante temprano, se resiste bastante a ver los hechos, es muy contundente y supone que este gobierno colapsa en medio de una especie de crisis humanitaria porque estamos frente a un gobierno de derecha empresarial carente de sensibilidad social. Esta descripción
es una descripción que ya estaba en el balcón del 9 de diciembre del 2015 en el último discurso de Cristina Kirchner, va de la mano de otro problema, que es una visión política del gobierno de Macri que le atribuye al gobierno de Macri una falta de legitimidad democrática y que supone que probablemente haya una rebelión de la gente en contra de un ajuste que se ve como muy severo y que va a determinar tal vez la salida anticipada del gobierno de Macri. Este sería el canon del kirchnerismo ortodoxo. Esto es en alguna medida lo que expresó, para escándalo de muchos, Raúl Eugenio Zaffaroni cuando dijo se tienen que ir cuanto antes, o se van a ir cuanto antes. Cristina Kirchner está instalada en la puja peronista, con menos poder que antes, obviamente, no solamente porque perdió las elecciones, ahora le pasa algo traumático. Un día Miguel Pichetto se levanta con el pie izquierdo, decide juntarse con Cambiemos y pueden determinar que Cristina vaya presa por pedidos de prisión preventiva que hay en su contra. Pero hemos visto o estamos viendo, como hemos visto siempre en la biografía política de Cristina Kirchner, una gran capacidad de readaptación. Retiró a la cámpora del centro de la escena, puso ahí a kirchneristas más amigables, si pudiéramos decir más de centro, Filmus, Agustín Rossi, Alberto Fernández, que después de dar la vuelta al mundo como Sebastián Elcano volvió a su origen y está ahora como asesor de Cristina Kirchner. Dicen que es una especie de director de orquesta de los abogados de Cristina Kirchner. Bueno, ahí está la expresidenta tratando de tender un puente con el resto del peronismo o con algunos peronistas para acumular masa crítica y poder enfrentar esto que sería convertirse en una opción frente a lo que presumen ellos va a ser un colapso del gobierno actual. Dentro de todo este diagnóstico va a haber en los próximos días énfasis en un punto, que es la cuestión institucional. Uno podría emplear el argumento ad hominem. Cristina Kirchner va a hablar de cuestiones institucionales, con lo que fue institucionalmente su gobierno. Va a hablar de falta de independencia o manipulaciones judiciales, de desviaciones de los jueces, cuando gran parte de su funcionariado se benefició durante años de la impunidad que le proveían los jueces de Comodoro Pi. Ese argumento ad hominem lo vamos a dejar de lado y vamos a ver cuáles son las cosas en las cuales el kirchnerismo va a poner el énfasis. Va a poner el énfasis en un tema técnico, cifrado, muy importante en la vida institucional política de la Argentina de los últimos años. Las denominadas precausas. Un juez recibe de parte de un servicio de inteligencia, concretamente de la AFI o de la policía, la idea de acá tengo algún indicio, pero no es como para abrir una causa judicial. Pero intervenga el teléfono, doctor. Con una ventaja, en la precausa el que pide elige al juez, no va a sorteo. Si el juez es amigo, se elige un juez amigo, si hay jueces amigos, y suele haber jueces amigos. Se interviene el teléfono de esa persona, después se decide si va a haber o no materia para una investigación. Mientras tanto se le estuvo escuchando el teléfono un mes, 2 meses. ¿Qué sucede después con eso que se investigó? La ley dice que habría que destruirlo, pero no. Esas conversaciones empiezan a circular por los medios de manera bochornosa. Puede ser muy simpático para mucha gente escuchar las conversaciones entre Cristina Kirchner y Parrilli, que convierten a Cristina Kirchner en una especie de última Doña Rosa. Algunos dicen que hasta la humaniza. Pero es una aberración institucional que eso esté publicado por los medios y que se filtre de la justicia este tipo de intervenciones telefónicas que no sabemos si son parte de una investigación o es lo único que hizo ese juez. Bueno, estas preguntas, que insisto, si aplicáramos el argumento de mirá quién habla, no tendría sentido ni siquiera hacerse el gobierno del kirchnerismo, esto fue moneda corriente. Estas preguntas son las que se va a hacer el kirchnerismo y Cristina en los próximos días y va a enfocar a 3 magistrados a los que los Kirchner o el kirchnerismo le atribuyen la administración de las escuchas judiciales. El juez Ariel Lijo, que fue el primer juez que hizo una de estas escuchas,
de las primeras que se filtraron, el juez Martín Irursun y el juez de la Corte, presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Se va a preguntar el kirchnerismo sobre estas escuchas, sobre las precausas y también sobre las prisiones preventivas tomadas a la ligera que permiten después victimizar a aquellos que son investigados diciendo me pusieron preso sin sentido, como pasó con Vudú. Nota al pie de página. Los blancos de Cristina son los blancos de Carrió. Es curioso, ¿no? Y yo que acabo de criticar que estas conversaciones circulen por los medios no tendría que hacer este comentario, pero me tiento de hacerlo. En una de esas escuchas Cristina dice, Carrió es la más inteligente de la oposición. Doble convergencia. Lorenzetti se enfrenta, igual que Irursun, igual que el hijo, a dos mujeres, por decirlo menos, temperamentales. Todo este grupo se va a reunir con otras variantes del peronismo opositor antimacrista, este fin de semana en San Luis. Los Rodríguez A, sobre todo Alberto Rodríguez A, va a ser el anfitrión de toda esta corriente del peronismo, que apunta mucho a lo social. Otra nota al pie de página, los amigos del Papa van a estar ahí. Están los que dicen que Rodríguez A convoca, o por lo menos presta su casa, esperando que un día Cristina Kirchner diga, no soy yo, sos vos, y le conceda la candidatura de toda esta corriente. Esta es una de las variantes del peronismo que hoy se articula frente a Macri. La otra parte de otro diagnóstico y por lo tanto plantea otra estrategia. Esto no colapsa. Esto puede ser gris, esto puede generar desencantados, esto puede perder sexapil, pero no vamos hacia un 2001. A la larga, este programa va a ir funcionando. En el centro de esta posición está Juan Manuel Urtubey, que insinúa una candidatura presidencial desde hace tiempo y dice que la va a plantear más abiertamente a partir del Mundial, cuando ya haya pasado el Mundial de Fútbol. Urtubey está en diálogo con Massa. No es de extrañar porque entre Massa y Urtubey, o Massa y Urtubey, comparten la amistad de una persona que ha sido central en la vida de ambos, en distintos momentos de la vida parlamentaria de los dos, que es Graciela Camaño. En ese núcleo de poder hay otros gobernadores, Schiaretti de Córdoba está cerca, probablemente esté cerca también Mansur, el patito feo. ¿Por qué? Y porque Tucumán es un sistema político muy reprochable, probablemente el más oscuro de la Argentina. Y hay un núcleo de poder en el Senado. No en vano, el hermano de Urtubey es el presidente de la Comisión de Acuerdos, que es una comisión estratégica, poderosísima, es la que decide los ascensos de embajadores, militares, jueces. Y el primo hermano de Urtubey, Dalmacio Mera Figueroa, senador por Catamarca, acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que decide qué hay que hacer con los miembros de la Cámara que tienen pedidos de desafuero por parte de los jueces para ir presos. Por ejemplo, Cristina. No hay que perder de vista que si estas dos comisiones han quedado en manos de gente tan ligada a Urtubey, Miguel Pichetto, que es el jefe del Senado peronista no kirchnerista o antikirchnerista, esté también alineado con Urtubey. Acá tenemos un núcleo de poder importante. ¿Por qué? Y porque ese bloque del Senado es el representante efectivo de gobernadores y sindicatos en la relación legislativa con Macri. Claro, ¿cuál es la estrategia de este grupo? ¿Ganarle a Macri? No. Acumular el poder suficiente para obligar a Macri a ir a un balotaje y ponerle enfrente un candidato que sea peligroso. ¿Y qué es un candidato peligroso para un balotaje? Un candidato que se parezca al discurso oficial, que facilite la transferencia de votos del desencantado, que vaya de Macri a Urtubey o a alguien que esté en el lugar de Urtubey. Un parecido al candidato oficial. Si ustedes quieren ver un ejemplo, lo que fue Lustó con Rodríguez Larreta en el 2015. El gobierno que busca frente a todo este movimiento de piezas que estamos viendo en estos días,
lo obvio, que no haya balotaje. Y ahí hay dos posiciones. Un sector más ligado a la política clásica, a la política territorial, a la vida parlamentaria, a los partidos tradicionales, que dicen, para conseguir que no haya balotaje, lo que hay que hacer es mirar cuáles son los peronistas que se están armando alrededor de Urtubey o en esa posición más bien amigable con nosotros y cooptar a algunos de ellos. ¿Cooptar qué quiere decir? Ofrecerles recursos de poder y recursos económicos. Lancés, el PAMI, lo que sea. Hay otro sector, clásicamente orientado por Marcos Peña, que sostiene la crisis de la política es tan importante y nosotros cambiemos, y sobre todo el PRO, depende tanto de ella, venimos a expresar esa crisis y si querés a resolverla, que cualquier similitud, cualquier aproximación con esos dirigentes del peronismo clásico no nos aproxima a que no haya balotaje, nos aleja de esa meta. Porque en vez de hacernos sumar votos, los perderíamos. Entre otras cosas porque esa gente no está atado a su electorado. Por lo tanto, lo que debemos hacer, opina este otro sector del gobierno, no es ir por los dirigentes peronistas que nos podrían permitir que no haya balotaje y llegar al 45% en primera vuelta. Tenemos que ir por los votantes de ellos. Y la clave de llegar a los votantes de ellos es no mezclarnos con lo que sería la vieja política. Son dos teorías. La cabeza de Macri bascula entre una y otra, sobre todo según cómo le van las encuestas. Entre los que piensan que hay que cooptar dirigentes, hay algunos que ya se han puesto a trabajar. Y aparentemente ya tienen en esa cacería o en esa salida de pesca una presa capturada, Daniel Scioli. Ustedes habrán visto que una gran batalla, probablemente la batalla más agresiva que ha habido desde que Macri llega al poder hasta ahora, la batalla por el ajuste de las jubilaciones, Scioli faltó. ¿Qué habrá pensado Cristina Kirchner que lo hizo diputado para que falte en semejante encrucijada? Y ahora parece que está dispuesto a adoptar posiciones más proclives al gobierno, seducido por un amigo de Macri, el presidente de Boca, Daniel Angelici, que tiene con Scioli una amistad en común, que no sabemos si operó o no en este tema. Angelici es muy amigo de Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que fue funcionario de Scioli, hasta el punto que Scioli pensaba, si era presidente, ponerlo como jefe de la AFI, lo que era la CIDE, los servicios de inteligencia. A Scioli le debe entusiasmar que esté Ferrari cerca de todo esto, ¿por qué? Porque sus problemas están en la justicia bonaerense, sobre todo. En las investigaciones que se están siguiendo, impulsadas por Carrió, sobre enriquecimiento ilícito. ¿Lo pondrán a salvo a Scioli de esto? ¿Alguien puede poner a salvo a alguien hoy frente a la justicia? Nadie lo sabe. Lo cierto es que Scioli pasa a ser presidente de la Comisión de Deportes. De Deportes, justo. Scioli, Deportes, Angelici, Boca. Y ya empieza el kirchnerismo a destruirlo. Y claro, ven que lo hicieron diputado y ahora está en la vereda de enfrente. Dicen, es porque Scioli quiere ser la punta de lanza de la privatización del fútbol. Fantasías. Más allá de los detalles, ¿por qué estos movimientos son importantes? Porque hay un sector de la oposición al gobierno, hay actores de la oposición al gobierno, que carecen hoy de un instrumento político para expresarse. No son políticos, no son sectores partidarios. Son parte de lo que, para decirlo en los términos que usaría Cristina Kirchner, ella llamaba poderes fácticos. El gobierno está empeñado en una baja de costos en la Argentina y eso lo enfrenta a un sector empresarial. De hecho, hoy hay una guerra despiadada con el sector de los laboratorios por las licitaciones en el PAMI. Aparentemente en las últimas horas apareció un laboratorio internacional que bajó los precios extraordinariamente. Eso genera una enorme tensión con un núcleo muy importante de la vida económica del país que se lleva varios puntos del producto con el gobierno. Y así otros sectores que ven el discurso de Macri como un discurso más liberal de lo que les gustaría, más aperturista de lo que les gustaría y temen que ese proceso se realice. Y el otro sector es el sindical,
porque a la larga, para que esto sea competitivo, hay que bajar los costos laborales. Estos dos sectores amenazados, sobre todo los sindicalistas del sector público, y Moyano entre ellos, otra nota al pie de página, ya empezó el acuerdo con Estados Unidos, un hombre de tres mundos, del que vamos a hablar de política, de economía, del conflicto, si es que lo hay, entre industriales y el gobierno, de Trump, de la apertura económica. Vamos con Cristiano Ratazzi.